mis bellos amigos de este tu canal, Despierta tu conciencia con Eneida. Es un gusto para mí el poder recibirte una vez más con este nuevo material, Legión Alien Faunus, Urma contra Rams. Seres considerados mitológicos, sobre todo en la civilización griega y romana, de donde podemos encontrar innumerables cuentos y novelas y hasta películas famosas como El laberinto del fauno, bajo la dirección de Guillermo del Toro, o las realizadas de Percy Jackson, El mar de los monstruos, El ladrón del rayo, Los dioses del Olimpo o La maldición del titán, entre muchas otras. Hoy contaremos con la participación del Mayor Tigre Blanco en su singular canalización acerca de este tema. Espero te guste este material, lo compartas con los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, te suscribas y me acompañes a revisar este video. Te recibo con agrado, como siempre, tu amiga Eneida. El fauno. En latín, faunus, el favorecedor, de favere, o quizás el portador de fairi. Era en la mitología romana una de las divinidades más populares y antiguas entre los indigentes, dioses indígenas, identificado con el griego pan debido a la similitud de sus atributos. Fauno era el dios de los campos y de los bosques, protector de los rebaños, a los que hacía más fecundos y los defendía de los ataques de las alimañas. En otro aspecto, fue considerado un dios profético que revelaba el porvenir por medio de voces que se oían en los bosques a través de sueños. Algunas veces se le consideraba como el responsable de las pesadillas nocturnas. Se le representaba con carácter lascivo, persiguiendo constantemente a las ninfas de los bosques. Se pensaba que a veces podía mandar maleficios contra los campesinos, por lo que éstos se frotaban el cuerpo en ciertas hierbas de protección para evadirlo. Se le relaciona con Luperco y Silvano. El término faunos, en plural, se refiere a criaturas de los bosques con cuernos y pezuñas de cabra, equivalente a los sátiros griegos. Según la versión más extendida, Fauno aparece como el tercero de los reyes del Lacio, hijo de Delpico, nieto de Saturno y padre de Latino como la ninfa Marica, que en otras versiones aparece como su madre. Como sus dos predecesores, Fauno había promovido la agricultura y la cría de ganado entre sus súbditos, y también se habría distinguido como cazador. Se creía que durante su reinado llegaron al Lacio Heracles, llamado Hércules por los latinos, y el arcadio Evandro, al que le habría concebido un extenso territorio en lo que el tiempo después sería la ciudad de Roma. Fauno desempeña un papel muy prominente en la historia mítica del Lacio, pues, con independencia de lo que hizo por la agricultura, era considerado uno de los grandes fundadores de la religión del país, por lo que Lactancio le sitúa a la altura de Numa Pompilio. Habría reinado hacia el año 1300 a.C. y habría sido el primero en erigir templos a los dioses llamados Fana, dictando las reglas del culto y elevando a los altares a su padre, Pico, y a su madre, Canente. También habría establecido sacrificios humanos en honor a su abuelo, Saturno, y habría consagrado en el monte Palatino un templo a Luperco. Tras su muerte, fue elevado a la posición de deidad tutelar del país por sus muchos servicios a la agricultura y la ganadería. Existe la tradición de que Numa
mediante una estratagema, obligó a Pico y a su hijo Fauno a revelarle el secreto de invocar el relámpago desde el cielo Elisio y de purificar las cosas golpeándolas con el rayo. En las Dionisíacas de Nono de Panópolis, Fauno acompañaba a Dionisio cuando éste fue a la campaña de la India. Según una versión, la esposa de Fauno era Bona Dea, modelo de castidad y virtud, hasta que un día encontró una jarra de vino y se emborrachó. Cuando su esposo la encontró, se enojó tanto que la azotó con unas varas de mirto hasta matarla. Luego, lleno de remordimiento, le tributó honores de diosa e instituyó un culto en su honor. Otra versión afirma que Bonea Dea era hija de Fauno y que al rechazar los requerimientos amorosos de su padre, éste le golpeó con varas de mirto y no consiguió su propósito sino hasta que ambos se metamorfosearon en serpientes. Esta versión explica por qué estaban excluidos los hombres y el mirto de las fiestas de Bona Dea, celebradas durante los primeros días de diciembre. Fauno fue adorado en dos roles diferentes, como el dios de los campos y de los pastores, y como una divinidad oracular y profética. Como deidad rústica, era un espíritu del bosque, las llanuras y los campos, y cuando hacía fértil el ganado se le llamaba Inuo, en latín Inus. Como dios profético llamado por el nombre de Fatuo, en latín Fatus, de Fatuari, está poseído de delirio profético. Se creía que revelaba el futuro al hombre, parte en sueños y parte mediante voces de origen desconocido, que eran comunicados a quienes iban a dormir en sus recintos, tumbándose sobre el vellón de los corderos sacrificados. Lo que era Fauno a este respecto al sexo masculino, su hermana y esposa Fauna o Fatua, a veces considerada su madre o su hija y relacionada con Bona Dea o con Maya, era el sexo femenino, por lo que llevaban los epítetos fatuos o fatua o fatuelus y fatuella, respectivamente, derivados de fari, hablar, fatun, hado o destino. Fauno y su hermana Fauna serían los padres de los sátiros y de los faunos. Su primer hijo fue Esterculio o Esterquilino o Esterquilinus, que descubrió la técnica de abonar los campos con estiércol, por lo que fue incluido entre los dioses. Se decía que Fauno y Fauna daban sus oráculos en versos saturnios, de lo que quizá pueda inferirse que existieron en el Lacio colecciones de oráculos en esta métrica. William Ward Fowler sugirió que Fauno es idéntico a Favonio, o uno de los dioses del viento romanos, llamado Anemoi, debido a la forma en que daba sus oráculos. Se consideraba a Fauno el autor de apariciones espectrales y sonidos terroríficos, y por lo tanto se le describía como un dios lascivo y voluptuoso que moraba en los bosques y era aficionado a las ninfas. Los lugares en los que daban esos oráculos eran arboledas sagradas, una cerca de Tibur, actual Tivoli, en torno a la fuente Albunea, y otra en Aventino, cerca de Roma. Los ritos observados en el primer lugar son minuciosamente descritos por Virgilio. Un sacerdote ofrecía una oveja y otros sacrificios, y la persona que consultaba el oráculo tenía que dormir una noche sobre la piel de la víctima, dando entonces el dios una respuesta a sus preguntas, bien en un sueño o mediante voces sobrenaturales. Ovidio describe ritos parecidos celebrados sobre Aventino. El pino y el acebuche eran árboles que le estaban consagrados, y los animales que más se le sacrificaban eran cabritillos, machos y corderos. En Roma había un templo redondo de Fauno, rodeado de columnas sobre el monte Celio, y se le construyó otro en el 196 a.C.,
en la isla de Tiberina, donde se le ofrecían sacrificios de idus en febrero, día en que los Fabios habían perecido en el Crémera. El escritor cristiano Justino Mártir identificó a Fauno con Luperco, el que protege del lobo, el protector del ganado, siguiendo a Livio, que bautizó su aspecto de Inuo como el dios que fue originalmente adorado en la Lupercalia, celebrada en el aniversario de la fundación de su templo, el 15 de febrero, cuando sus sacerdotes, los lupercos, llevaban pieles de cabra y golpeaban a los espectadores con cinturones de piel de cabra. El festival de la Faunalia o Faunales, en honor del dios Fauno, era celebrado por los campesinos en dos épocas del año. En la primera, que tenía lugar los días 11, 13 y 15 de febrero, se conmemoraba el viaje del Fauno de Arcadia a Italia y se realizaba un sacrificio en la isla de Tiberina. En la segunda, que se celebraba el 9 de noviembre o el 5 de diciembre, se le pedía que los protegiera y fuera benevolente con ellos. Durante la Faunalia se quemaba incienso en los altares del dios, se hacían libaciones de vino y se inmolaban ovejas y cabras. Al igual que Pan, era acompañado por los paniskoi o pequeños panes. También se asumía la existencia de muchos faunos además del principal, idea que parece haber tenido su origen en la forma en la que el dios se manifestaba. Estos faunos son genios del bosque salvaje, descritos como monstruos con la mitad del cuerpo de la cintura para abajo de macho cabrío, con una pequeña cola en la punta de la espina dorsal, orejas de cabra y cuernos. Como accesorios, se cubría a veces con piel de pantera y coronas de vid o de pino mezcladas con racimos sobre la cabeza. Como se creía que Fauno y más tarde los Fauni eran seres alegres y caprichosos, especialmente aficionados a asustar a la gente de diversas formas, no es improbable la conjetura de que Faunus sea un eufemismo relacionado con Fabeo. Fauno pasó gradualmente así a ser identificado con el Pan arcadio y los faunos como idénticos a los sátiros griegos, los seguidores salvajes y orgiásticamente ebrios de Dionisio, de aquí que Ovidio use la expresión fauni et satiri, fratres, hermanos faunos y sátiros. Sin embargo, faunos y sátiros eran originalmente criaturas bastante diferentes, ambos tenían cuernos y parecían a cabras por debajo de la cintura y a humanos por encima de esta, pero originalmente los sátiros tenían pies humanos y los faunos pezuñas cabrunas. Fauno es el híbrido de la tradición romana que posee la parte superior de hombre y la inferior de un chivo. Se trata de seres vinculados a lo rural, forma parte de la mitología de pastores y labradores, poseen una voluptuosa sexualidad. Fauno era un dios pastoral romano que lo identificaban con el dios griego Pan. Algunas veces el dios griego Pan era asociado con el dios romano Silvano, el dios de la naturaleza salvaje. Tal como con su contraparte griega, él tenía las patas y los cuernos de cabra. Fauno era la deidad oracular. Él podía predecir el futuro que él le revelaba a los demás durante los sueños o por medio de voces sobrenaturales que salían de las arboledas sagradas. También era considerado como un gran músico. Pan estaba cantando en una ocasión y declaró que él era mejor músico que Apolo. Una competencia se realizó entre los dos, con Tomolos sirviendo de juez. Apolo tenía mejor instrumento que Pan y fue seleccionado como el ganador, aunque Tomolos seleccionó a Apolo como un ganador. El rey Midas no estaba de acuerdo. Tomolos le convirtió las orejas al rey en orejas de burro como castigo. Es común que se les confunda con Pan y con los sátiros, pues, al igual que los faunos tienen características tanto humanas como animales, a diferencia de los sátiros, los faunos tienen patas peludas, colas y orejas de ciervo. El resto de su cuerpo es cara de humanos e incluso son más amigables y tratables que los sátiros. Fauno, el dios principal y antecesor de todos los faunos, es el responsable de la invención del camarillo, que es la flauta, que todos los faunos tocan con gran destreza. De este espíritu alegre son amables e inofensivos, sin embargo,
En algunas ocasiones gustan de hacer algunas travesuras a los humanos, pero por lo general acostumbran solo a disfrutar de la música producto de sus camarillos y de los bailes que comparten con algunas ninfas. Dado que protegían los cultivos y ejercían influencia sobre las cosechas, para algunos agricultores no estaba de más tener a un fauno en sus campos. Los faunos son para la mitología romana divinidades menores responsables de proteger los cultivos y rebaños. Descendían de Fauno, el gran dios del campo y de los pastores, que a menudo eran también un espíritu de los bosques responsable de hacer fértil el ganado y los campos. Su nombre proviene del latín favere, que significa ser favorable. Bien amigos, es hora de dar paso a la participación de nuestro querido compañero y colaborador de este canal, el Mayor Tigre Blanco, para que nos presente su canalización. Mayor, un gusto en poder contar con su presencia. Bienvenido y le cedo los micrófonos. Adelante. Muy buenas tardes a todos, hermanos estelares. Es un gusto estar nuevamente aquí, mi querida Neida. Un gran abrazo para todos los seguidores de este canal y para los seguidores de UFO Urma Titans. Bueno, en este video quiero hablar de la raza extraterrestre Ram, esa raza de faunos, esa raza caprina que entra dentro de la clasificación de las razas invasivas, pero no por llamarlos despectivamente, sino porque su función que hicieron dentro de las guerras de Lirio y Orión y dentro de esta fauna o gran bestiario o gran tipología, o como se les quiera llamar, quitarnos de la cabeza de una vez que si fueron malos o que si fueron buenos. Bueno, las experiencias que nos quedaron del video anterior de Anubis y de la raza extraterrestre alien Cánida, fue de que hubo algunas dudas respecto a este punto en el que si Anubis era un juez que juzgaba el paso de las almas al inframundo. Realmente Anubis no es un juez, o sea, realmente las almas que pasan a ese portal simplemente son sopesadas por su carga energética o por su trabajo que hicieron en tal o cual dimensión. De tal manera también se preguntaba si Anubis había sido un arconte. Anubis no es un arconte, porque los arcontes se mueven dentro de la cuarta dimensión del bajo astral, y hay de todo tipo en este bestiario, en esta gran fauna, desde larvas astrales hasta las altas jerarquías arcontes como Moloch, como Baal o como Amón. O sea, esto es otro tipo de características. Anubis es un ser extraterrestre, un dios, como se le denomina extraterrestre, que fluctúa y fue creado en Sirio y actúa en diferentes dimensiones. Entonces quedemos claro que las almas no son juzgadas, sino que el alma de cualquier ser es inversamente proporcional a su trabajo energético que ha hecho a través de sus vidas y encarnaciones. El universo funciona así, y seres como Anubis solamente son el medio por el cual, la aduana por el cual esas almas van a pasar o no a otras dimensiones. Entonces, partiendo de esto, queremos hacer este comentario aquí en la raza caprina, en esta raza Ram, que tuvo un papel predominante en las guerras de Lirio y Orión, y su origen en la constelación de Aries, en el planeta Hamal, donde florecieron. Hay que remontarnos a la historia de esta raza, de esta tipología, porque ellos fomentaron mucho la relación con la naturaleza en su planeta, con todo lo que es el placer. Pero bueno, como he mencionado, entran dentro de la clasificación de razas invasivas, porque al no fomentar la espiritualidad, crece en ellos ese sentimiento de libación, ese sentimiento de desenfrenado, de satisfacer los deseos personales, de que todo un sibarita podría hacer uso. En ese sentido, tenemos que tener claro que no es que sean malos o buenos, sino que simplemente cumplieron una función. Y es aquí donde entra, por ejemplo, la función de los Urma, cuando son requeridos por el ejército de la Federación y cuando los mundos están siendo invadidos por este tipo de razas que, debido a sus excesos, han caído en el otro extremo de frecuencia. Y encontramos razas invasivas como, por ejemplo, los Shopats a nivel energético, o como los xenomorfos a nivel más orgánico, pero que igualmente son regresivas y que constituyen una amenaza para los diferentes universos, porque se ha desequilibrado la vida espiritual. Es aquí que estos seres de apariencia de carnero o bípedo empezaron a abusar
de lo que son los sentidos físicos que se nos brindan cuando somos creados, estos envases energéticos. Es por eso que al día de hoy en Sol 3 en la Tierra se ha cultivado y se ha generado esa motivación para que el ser humano cultive su vida espiritual, pero no caer en los dogmas y estigmas de la religión de ver los instintos sexuales como un pecado, porque eso genera culpa y eso genera una no aceptación de los instintos con que hemos sido dotados en este cuerpo de 12 hebras de razas extraterrestres diferentes. Y estos instintos sexuales deben ir supeditados a la espiritualidad para que se pueda encontrar una frecuencia de acople con alguna otra alma o llama gemela. En ese sentido, debemos de tener claro que los instintos sexuales fueron dotados a nuestro cuerpo en base biológico para que nosotros pudiéramos interactuar y para que la especie pudiera reproducirse. Pero al día de hoy la humanidad está en un proceso de hacerse un profundo psicoanálisis y una conciencia elevada de que la sexualidad es complemento de la vida espiritual. Cuando no se cumplen esos preceptos y se destapa todo lo que es el erotismo y la sexualidad, caemos en extremos de una raza que está condenada a la destrucción, ya sea por los eventos de guerra o por la misma interacción con el universo de desestabilización planetaria. En ese sentido, la raza Ram o Caprina comenzó a tener avances en cuestión de medicina, en cuestión de todo lo que significa herbolaria, pero también en viajes interestelares, y su constitución física de más de 3 metros, robusta y fuerte, les hizo caer en el extremo de la omnipotencia. Y se arrió con otros tipos de razas, también en ese sentido regresivas, como los bovinos o como los minos. Esa raza de Taurus, que también tuvo que ver en esas guerras de Liria y Orión, en la constelación de Orión. Entonces, vemos que esta raza se desarrolló con su constitución física y su cuerpo de carnero en una alta tecnología interespacial, y que empezó a avanzar y a colonizar otros mundos y otras galaxias en los que su avance ya se veía como una amenaza, porque empezaron a ser, debido a su misma constitución y a su misma apariencia física, empezar a venerar a las altas jerarquías arcontes, como lo es el propio Baal. En ese sentido, ellos empezaron a hacer uso desenfrenado de estos dones de instintos sexuales y de libación en bien de su propio ego satisfecho. En ese sentido, empezaron a parasitar y a colonizar otros mundos en los que ya no era posible que ellos siguieran avanzando. Cuando la Federación les hizo este requerimiento de que tenían que limitarse simplemente a una determinada área, ellos reaccionaron de una manera pues belicosa. En ese sentido es cuando entran los Urma y cuando se enfrentan a estos seres, a esta raza Ram, y cuando en varias batallas en la constelación de Aries son erradicados. Por eso la mayoría de ellos, así como el de la raza cánida que decíamos, emigraron a otros mundos. Así los prófugos y los resquicios de la raza fueron a parar a otros mundos, como aquí les mencionaba en el video anterior, que algunos de los cánidos vinieron aquí durante la época del Imperio Otomano. Así los Rams también emigraron a otros mundos en la Vía Láctea, donde los sobrevivientes de esas guerras empezaron a hacer unas nuevas colonias, pero ya en menor tamaño, en menor volumen. Es por eso que los Urma siempre son requeridos para estos trabajos de fumigación, no por decirlo despectivamente, sino por un equilibrio del universo. Y los Urma reconocen, y siempre, como buenos militares que son, reconocen a los rivales que se han tenido. Ellos recordaban en el video pasado a los feroces guerreros cánidos, implacables, y que incluso eran muy afectos a hacer trofeos de guerra de sus enemigos caídos. En ese sentido, los Urma siempre reconocen a los guerreros a los que se enfrentan, y en este caso a los Ram, que siempre iban hacia el frente, pero los Urma están entrenados
para esos trabajos especiales de erradicación de toda raza abrasiva y expansiva que tratan de parasitar a los mundos. Por eso que otras razas tan dañinas como los xenomorfos siempre son mantenidos a raya en planetas donde no pueden avanzar más allá y donde no pueden hacer daño. Se les da solamente su libre derecho de florecer o de desarrollarse, pero sin invadir eso. Es lo que se ha aprendido de las razas altamente espirituales como los telosianos y los arturianos, de que un bien común todo es respetar la vida de la propia raza, pero sobre todo también de todas las demás razas sin afectar. Pueden tener su autonomía siempre y cuando no invadan otros mundos. Es por eso que nuevamente hacemos un llamado y una exhortación a la vida espiritual para que en conjunción con la sexualidad se puedan desarrollar estas artes, porque esta raza Ram ha tenido sus cualidades respecto al arte, a la pintura, a la astronomía, a los viajes espaciales, pero cuando hay ese desequilibrio y se cae en venerar a deidades como el dios Baco, en la embriaguez, es cuando ya hay una desestabilización de los cuerpos energéticos de cada ser. En estas batallas épicas en la constelación de Aries han quedado plasmadas en los registros akáshicos como una misión más para los Urma, que siempre están al servicio de la Federación, pero sobre todo al servicio de la fuente. Es por eso que también quiero mencionarles que recientemente la Guardia de los 7 Urmas de Monte Shasta se ha vuelto a reunir para platicar y hacer su labor de escoltas y guardias dimensionales, sobre todo para las razas y los príncipes y de las casas reales, para que puedan llevar a cabo su unificación de mundos. Porque bien, como mencionaba algún otro contactado en otro canal de revelación, que decía que el ser humano, cuando se le habla de la alianza, se echa a dormir en sus laureles. No es el caso, sino que el mismo ser humano forma parte de esa alianza que es real, independientemente de cómo se le domine, si sombreros blancos, si Q, si cualquier nombre. La misma humanidad hace patente su estado frecuencial de alianza de mundos. Esa es la realidad. Entonces, esas razas invasivas como los Ram nos dejan un legado, algo que aprender. Hasta de lo malo se aprende para que se preserve una raza humana, y es lo que estamos luchando el día de hoy, de que la raza humana ascienda, y por eso están aquí los hermanos Urma, dándonos toda esa cátedra y esas enseñanzas espirituales de los antiguos Urmas gnósticos que nos transportan a través del Opus Magnum al contacto con la fuente infinita. Pues bueno, ha sido muy grato recordar nuevamente estas misiones que se han tenido a través del tiempo, en este no tiempo, en esta espiral convergente cósmico, en el que los crononautas Urma nos dicen que el tiempo no existe, que solo hay universos alternos y líneas temporales en las que nosotros vamos creando, porque nosotros somos seres divinos co-creadores de las realidades. Bueno, sin más por el momento, ha sido un placer hablar de esto. Cualquier duda, como siempre, estamos a sus órdenes. Gracias por la invitación nuevamente, mi querida Neida. Los quiero, los amo mucho. La luz, la paz y la energía del Todopoderoso esté con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias, Mayor, por la canalización de este material. Lo espero en mi siguiente video. Hasta la próxima y bendiciones. Amigos, es normal pensar que este tipo de seres son catalogados como mitológicos y solamente mitológicos, debido a la naturaleza tan diferente que tiene con el ser humano y los animales que asemejan a esta raza. Pero de igual manera que muchas otras deidades que hemos venido presentando en este canal, y que es la forma más simple para dar explicación de esto. Es por eso que nosotros hemos estado llevando hasta ustedes todo este conocimiento. Ojalá que comprendas que desde tiempos inmemoriales ha habido razas que no precisamente son iguales a nosotros, pero eso no quiere decir que sean invenciones o que sean malas. Hasta aquí con este tema. Espero que te haya gustado, lo compartas con los tuyos en tus redes sociales.
me regales un like, te suscribas y me visites en mi siguiente edición. Te mando un gran abrazo de luz sanador y protector para ti y los tuyos. Nos vemos hasta la próxima. Se despide de ti, como siempre, tu amiga Eneida. Bye.